Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 7, el pacto en el Sinaí. ¿Qué estudiamos durante esta semana? Bueno, entramos en un nuevo pacto, terminamos de estudiar el pacto que Dios tuvo con Abraham y su influencia hasta nuestros días. Pero entonces el Señor continuó protegiendo a su pueblo y ahora se encuentra en una situación completamente distinta. Después de 400 años de esclavitud, la relación entre Dios e Israel se había deteriorado. Habían estado esclavos en Egipto. Por lo tanto, las generaciones que habían recibido las instrucciones directamente de Dios a través del pacto con Abraham habían ya desaparecido. Y las siguientes generaciones, al estar bajo esa influencia pagana del pueblo de Egipto, habían olvidado en esencia cuál era la relación que Dios quería tener con él. De tal manera que Dios tuvo que levantar nuevamente un pacto ahora a través de Moisés y a través de ese gran evento de la liberación del pueblo de Israel. Aquí hay tres componentes esenciales que el autor quiso que notáramos. Ese pacto que el Señor estableció con el pueblo de Dios al salir de Egipto tuvo tres etapas. La primera pues inició precisamente con el rescate de Dios del pueblo de Egipto. Estos eventos asombrosos para su liberación señalaban a un Dios protector. Después, cuando Dios entrega a Moisés la ley en el monte Sinaí, ocurrió la segunda parte de este evento y la última, cuando Dios establece a Moisés la forma en que debería establecer el santuario en el campamento. Son tres eventos grandes, trascendentales, que conllevan lo que es el pacto que Dios tuvo que realizar de nuevamente con su pueblo. Así que vamos a ir avanzando poco a poco cómo se desarrolló este pacto. Primero tenemos que entender que Dios se acerca al hombre nuevamente. Vamos al libro de Éxodo capítulo 19 versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Dios mostró su gracia hacia Israel liberándolos de la dura esclavitud, llevándolos tiernamente hacia Él a una nueva relación de pacto con Él. Deuteronomio usa dos ejemplos para mostrar cómo Dios protege a su pueblo. El primero, bueno, a través de la alegoría de un águila con sus polluelos. Aquí vamos a ver un video rápidamente cómo se desarrolla esa relación de crianza entre un águila y su polluelo. Vemos que el águila tiene la capacidad de llevar o de vivir en las partes altas de las montañas, el cual lleva sus polluelos a vivir allí, y cuando siente que ya están listos para volar, los suelta para que caigan hacia el suelo, y antes de que toquen el suelo ellos tienen que ya levantar sus alas para poder volar. Cuando no lo logran hacer, cuando no hacen el esfuerzo por abrir sus alas, entonces el águila rápidamente va y antes de que toquen el suelo los levanta nuevamente. ¿Okay? Como el águila que lleva sus polluelos sobre sí hacia las alturas, desde allí los arroja para que aprendan a volar, y si no lo consiguen lo toma de nuevo sobre sus alas. Deuteronomio mencionaba que Dios tomó bajo sus alas como el águila a sus hijos para rescatarlos de la esclavitud. Y el segundo ejemplo tiene que ver la relación de un padre con su hijo, cómo Dios toma de la mano a su hijo, según Deuteronomio 1:31, para guiarlo y protegerle en su camino. Esto es muy importante porque el Señor, para los israelitas en el tiempo de Moisés, no existía esa relación íntima con su creador. No había esa relación, se había roto, se había resquebrajado a causa de la influencia de tantas culturas y tantos hábitos malos que habían adquirido durante su esclavitud en Egipto. No había esa relación. No podemos echarle la culpa al pueblo de Israel en el sentido de que haya olvidado a Dios. Sin embargo, la influencia de dejaron influir tanto por el lugar donde vivían que eso rompió esa relación con Dios. Por eso es que Él se acerca de una manera tan bonita, como si fuera un águila con sus polluelos, como si fuera un padre con su hijo. Los perdona, los arropa, los cuida, los protege, los rescata, los atrae hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios ama a su creación, Dios ama a su pueblo y sabía que ellos iban a ser una nación grande como lo había prometido Abraham. Entonces tenía que restaurar esa relación, pero no lo hacía a la fuerza, y es algo muy hermoso que tiene Dios con nosotros. Él no te obliga a hacer nada, Él no te obliga a que tú lo ames. Él brinda la oportunidad de que te encuentres con Él protegiéndote. De la forma en que liberó Dios al pueblo de Israel de Egipto es asombrosa. Las plagas que cayeron, la influencia
del faraón en mantener esclavos a pesar de la caída de las plagas es algo increíble que nosotros vamos a seguir recordando por la eternidad. Pero en esa manifestación de ese supremo poder de Dios para poder rescatar a su pueblo de la esclavitud, nos muestra ese amor y esa intención que tiene por rescatar a su humanidad. Así que Dios te va a seguir buscando una y otra vez hasta que tú lo aceptes. En el caso de que tú no quieras aceptar, bueno, el Señor no puede hacer más. Ya se ha mostrado de manera gloriosa. Así que si tú no quieres aceptar, tú rechazas ese Padre que se está buscando, tú rechazas esa protección. Pero Dios va a seguir buscándote, quieras o no, el Señor está ahí para ti. Entonces es muy interesante cómo Dios se acercó al pueblo de Israel. Ahora, había un proceso importante que tenían que aprender. En este capítulo de Éxodo 15 encontramos una palabra que quizás es la primera vez que nosotros escuchamos en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento ya lo hemos revisado muchas veces. Vamos rápidamente a Éxodo 15:13. Dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. La primera acción que Dios hizo a favor del pueblo de Israel fue redimirlos de la esclavitud. ¿Qué significa la redención? A ver, vamos a entenderlo de manera práctica. ¿Qué es la redención? En el antiguo Israel había una costumbre o había un mandato, ¿okay? Si una persona estaba lleno de deudas y a causa de su negligencia o de las circunstancias por las que tuviera que encontrarse, estaba endeudado con otra persona, de tal manera que incluso para pagarle tendría que vivir como esclavo quizás. Y llegaba un pariente de esa persona y decía: yo voy a pagar tu deuda, yo voy a cubrir todo lo que debes para que tú no tengas que pagar de esa manera. Entonces él se convertía en el redentor de su hermano o de su pariente, ¿okay? Él contraía las deudas ahora y él pagaba, ¿okay? Eso le liberaba no solamente de las deudas, sino también del riesgo de padecer también de la esclavitud, porque si no tenía que pagar, pues tenía que ser esclavo para poder cubrir su deuda, ¿okay? Eso era la redención, es decir, ser un redentor, ¿okay? Dios actuó como este pariente redentor para hacerlo. Según Éxodo 3:8, había descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Cuál fue el precio que tuvo Dios que pagar para redimir a Israel? ¿Okay? Y eso trasciende hasta el tiempo de Jesús. Dios descendió a este mundo, Dios se hizo hombre como nosotros, Dios pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario con su sangre, y entonces Él nos redimió de nuestros pecados, de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud, de la muerte. Qué importante es que ya en el tiempo bíblico, en el tiempo de Moisés, ya se presentaba esa figura de la redención, para que ellos pudieran entender la importancia de aceptar a Dios como lo único que necesitaban. Porque si Él podía pagar tus deudas, si Él podía liberarte de la esclavitud, entonces era importante permanecer en Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido en nuestro corazón esa libertad de poder entregarnos ahora sí a Dios? De poder decir: Señor, gracias por pagar mi deuda, ahora yo soy libre de pecado, ahora yo soy libre para poder encontrar la salvación a través de ti. Y cada día nos arrodillamos dando perdón por nuestros pecados y pidiéndole al Señor que siga manteniendo ese pacto conmigo. Qué bonito es cuando nosotros comprendemos a este grado de intimidad cómo Dios se acerca a su humanidad. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía en nota auxiliar sobre Hebreos 2 en el comentario bíblico adventista. La herencia que se perdió por la transgresión fue rescatada de acuerdo con la ley que Cristo mismo dio por el pariente más cercano. Jesucristo puso a un lado su manto regio, su corona real, y revistió su divinidad con humanidad para convertirse en el sustituto y fiador de la humanidad, para que muriendo en la humanidad pudiera con su muerte destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. No podría haber hecho esto como Dios, pero Cristo podía morir viniendo como hombre. Por medio de la muerte venció a la muerte. Entonces Cristo fue nuestro pariente más cercano que pudo pagar nuestra deuda. Entonces el pueblo de Israel necesitaba reencontrarse con ese Dios que había perdido. Ahora, qué interesante es que no solamente se queda la historia bíblica con el rescate de Egipto, sino que nos lleva directamente hasta el punto que el Señor quería mostrar, y es precisamente el encuentro de Dios con Israel en el desierto. Ellos estaban al pie del monte Sinaí, y entonces empieza un proceso
ahora sí, mucho más íntimo. ¿Okay? Vamos a entender una cosa. Dios interviene, Israel no pidió ser liberado. ¿Okay? Ellos esperaban ciertamente la liberación, pero pues no tenían las herramientas. Moisés fue tomado por Dios como el elemento crucial para la liberación. Pero ellos tampoco pidieron a Moisés. ¿Okay? Tenemos que entender eso. Todo fue por gracia. Dios quiso liberar a su pueblo. Dios quiso intervenir. Dios quiso destruir a ese pueblo opresor que tenían esclavo a sus hijos. ¿Okay? Dios lo hizo. Ahora, el segundo componente del pacto que tiene que ver con la obediencia se encontraba precisamente al pie del monte Sinaí. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí vamos a hacer una serie de pasos de cómo se realizó este pacto, cómo se formalizó este pacto. Lo voy a poner aquí en pantalla. Primero, Dios dirigió a Israel hasta el monte Sinaí. Éxodo 19 del 1 al 2. Segundo, le propuso entrar en un pacto con él. De Éxodo 19, 3 al 6. El pueblo de Israel aceptó hacer el pacto. El 4 debía santificarse durante 3 días, poner límites alrededor del monte para que nadie se acercase demasiado a la presencia de Dios. El 5, Dios descendió y proclamó en alta voz los 10 mandamientos. 6, se escogió a Moisés como mediador del pacto. Y 7, se detallaron las normas del pacto, Éxodo 20, 22, 23 al 22. Y el pacto fue ratificado ante 70 ancianos y el pueblo fue rociado con la sangre del pacto. ¿Okay? Entonces Dios recibe de la mano de Moisés esos mandamientos en los cuales venía implícita la parte que le correspondía a ellos hacer, que era obedecer los mandamientos, hacer que la obediencia se convirtiera en el resultado de aceptar el pacto con Dios. Acuérdense, el pacto siempre es por la intervención de Dios, es por gracia. Todo lo que Dios nos ha otorgado nos quiere dar, nosotros no lo merecemos y no podemos hacer nada para obtenerlo. Él nos está otorgando su gracia. ¿Okay? Lo que exige de nosotros no es una obediencia ciega, una obediencia superficial. Es una relación primero con Él. Y de esa relación, de comprometernos a relacionarnos con Él, va a resultar entonces la obediencia a la ley de Dios. Ahora, para poder quedar en claro cómo se iba a mantener ese pacto vigente por la eternidad, porque los mandamientos iban a ser repetidos de generación en generación, iban a ser atados en las puertas, iban a ser transmitidos a los hijos, etc. ¿Okay? Pero en la obediencia de los mandamientos todavía faltaba un componente esencial, que era precisamente la redención del ser humano. ¿A través de qué? Del sacrificio de Cristo. Necesitamos entrar en el tercer componente del pacto, que es la presencia de Cristo dentro de este pacto. ¿Y cómo lo logró el pueblo de Israel? Bueno, cuando Moisés recibe las instrucciones para establecer el santuario dentro del campamento, allí empieza esa última parte del pacto. Para que el pueblo comprendiese mejor los términos, entonces Dios le pidió que construyeran un santuario para él. A través de este santuario y los ritos que se realizaban, Dios simbolizaba entonces las realidades celestiales, que es el plan de redención. Esta redención iba más allá de la liberación de la esclavitud egipcia, que no se iban a quedar solamente con eso, recordando una y otra vez que habían sido libertados de la esclavitud. Eso no era lo que Dios quería que ellos entendieran. Dios quería que ese pueblo, que iba a ser un pueblo de sacerdotes, que iba a ser un pueblo santo, aceptara como una forma de vida la liberación no solamente de la esclavitud, la liberación de sus pecados a través de los ritos del santuario. Estos ritos apuntaban hacia el Mesías, que al morir, como morían los animales sacrificados, cargaría nuestros pecados sobre él. Sobre todo en el día de la expiación, en el Yom Kippur, se podía ver todavía con más claridad cómo sería esta redención cuando todos los pecados del pueblo acumulados durante todo el año eran directamente purificados en el templo. Este es el verdadero significado y propósito del pacto eterno. Es la salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. No es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, y es algo que tenemos que entender, y es por eso que el autor se enfocó mucho en aclararnos este punto. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 11:3. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os he prescrito hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma. ¿Okay? Ahora sí, tenemos los mandamientos de Dios. En el caso del pueblo de Israel, en el pacto que Dios estableció en el Sinaí, estaban los mandamientos como primera parte del resultado de la obediencia del pueblo de Israel hacia Dios. ¿Okay? Cumplir los mandamientos. Ahora, participar de los ritos del santuario llevaba a la comprensión del Mesías venidero. ¿Okay? Todas estas acciones, cumplir los mandamientos, participar en ritos, implicaba obediencia de parte del pueblo de Israel, de todos, porque se habían seleccionado personas específicas que harían las obras dentro del santuario. Se habían señalado dirigentes específicos que conducirían al pueblo hacia la tierra prometida. Pero hay que entender esto, todo el pueblo en su conjunto, tanto dirigentes, sacerdotes como miembros, tendrían que mantener esa santidad a través de la obediencia, de los 10 mandamientos, a través de llevar su borreguito todos los días y las tardes para poder perdonar sus pecados, participar en todas las fiestas solemnes y participar en el proceso de expiación del pecado del pueblo. ¿Sí? Requería entonces un componente esencial que es la obediencia. Ahora, ¿qué de malo tiene esto? ¿Okay? Hay una delgada línea entre lo que es hacer las obras de Dios y cumplir nuestra parte del pacto. ¿Okay? Una cosa es que nosotros entendamos, obedecer a Dios tiene que ser resultado de mi corazón, de un corazón transformado, un corazón agradecido por la redención de mis pecados. Como yo estoy agradecido por eso, entonces mi deseo primordial es obedecer, pero no surge de mí ese deseo. Le estoy pidiendo a Dios diariamente que produzca en mí el deseo de obedecer. Cuando nosotros queremos solamente obedecer a Dios porque nos sentimos comprometidos con Él, entonces hacemos una obediencia que implica olvidarnos de la redención, que implica solamente decir, bueno, como yo estoy obedeciendo, como yo guardo el sábado, como yo doy diezmo, como yo doy ofrenda, como yo participo en la obra, entonces yo merezco la salvación. Y como creo que yo merezco la salvación, entonces no necesito a Dios, porque solamente con obedecer los mandamientos estoy ya del otro lado. Esa es algo, una línea muy delgada y que a veces, escuchen muy bien, hermano, yo creo que tú estás escuchando estos mensajes, te das cuenta de esto. A veces nos olvidamos porque estamos obedeciendo a Dios, porque cumplimos los mandamientos. No es para que me salve, porque yo ya soy salvo por gracia, ya Dios me ha salvado. Lo que Dios quiere es que nosotros manifestemos esas obras que son el resultado de esa relación. Pero si yo no mantengo una relación con Dios, entonces mi obediencia no está justificada. Si para mantenernos dentro del pacto es necesario obedecer, entonces ¿estamos ganando nuestra salvación a través de nuestra obediencia? Claro que no. Romanos 3:20 y 24 y Apocalipsis 14:12 nos da la respuesta. La salvación se obtiene por la fe. Y esto es algo en el cual el pueblo de Israel, durante todos los años en el cual Dios se le mostró ese pacto, fallaron. ¿Por qué? Porque llegaron al punto de que era más importante la obediencia estricta de la ley que aceptar que necesitamos un Salvador. Obedecer ciertamente nos eleva espiritual, intelectual y moralmente. Nos permite tener un criterio mucho más cercano a lo que Dios quiere para mi vida. Obedecer a Dios implica que mi intelecto se desarrolle de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay un límite el cual yo sé que no debo de cruzar. Hay ciertos aspectos en los cuales son mandatos divinos que considero muy importantes porque amo a Dios. Y como amo a Dios, le doy tanta reverencia, le tengo tanto temor a obedecerle, me siento tan feliz y tan pleno con Él, que entonces desarrollo una relación íntima con Él. Mi vida espiritual a través de la obediencia también se fortalece, porque sé que como estoy haciendo la obra de Dios, porque lo amo profundamente, eso así produce en mí el deseo de seguir obedeciendo. Porque estoy haciendo que la influencia de Dios entre en mi vida y se refleje en mis actos. Cuando tú quieres solamente de apariencia obedecer a Dios, pero en tu corazón y en tu mente tú estás buscando hacer lo contrario a lo que Dios quiere, entonces no estás realmente obedeciendo a Dios. No estás cumpliendo la parte de tu pacto. Nuestra obediencia entonces le permite a Dios usarnos como elementos esenciales en la proclamación del Evangelio. O sea, tú no vas a acercar a las personas a Dios solamente por mostrarle la ley, por mostrarle que tiene que hacer esto, que guardar el sábado, que tiene que hacer Eso no va a hacer que la gente se acerque a Dios.
Lo que va a hacer que la gente se acerque a Dios es ver en tu vida una vida transformada, una vida de obediencia, una vida de fe, una vida de oración. Esto sí va a atraer a la gente y le va a mostrar al verdadero Dios. Y ya cuando ellos se acepten a Dios, se acepten esa relación de pacto con Él, entonces la obediencia se va a convertir en una parte esencial en su vida. Fíjense por favor lo que dice el siguiente versículo en Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. A pesar de las buenas intenciones del pueblo, no hicieron todo lo que dijo Dios, ni tampoco lo obedecieron, porque es algo que a mí me causa mucha sutileza, mucha extrañeza. ¿Cómo haber manifestado, haber visto las obras de Dios, haber visto la forma poderosa en que los liberó, haber visto a Moisés descender del Sinaí con los mandamientos, haber escuchado la voz de Dios? ¿Cómo todo eso no te permite comprometerte con Dios? Nosotros que a años, a siglos, a milenios de esos eventos, solamente por fe podemos creer todo lo que hemos escuchado. A los israelitas les faltó el componente esencial de la fe. Con el tiempo llegaron a creer que una obediencia estricta de la ley, si esto es posible, podía ser los merecedores de la salvación. No es nuestra justicia la que nos salva, la justicia de Dios. Cuando por fe aceptamos esto, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y vamos a terminar con lo que dice el Espíritu de Profecía en esta parte. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Me gusta la parte final del camino a Cristo que acabamos de leer. El carácter de Cristo reemplaza el de nosotros. Qué bonito sería, ¿verdad? Que nosotros dijéramos: ve mi hijo con un carácter semejante al de Cristo. Ve mi hermano de la iglesia con un carácter semejante al de Cristo. ¿Te gustaría que Dios te señalara de esa manera? Que tienes el carácter más cercano a Él. Que piensas, que tus intenciones, que tus palabras, que tus pensamientos están dominados por esa influencia de Cristo en tu vida. Ven que es importante entonces aceptar los méritos de Cristo. Y esa relación va a producir entonces una obediencia que para Dios será una obediencia perfecta. Y entonces serás contado entre los salvos y los redimidos. Quiero orar por ti para terminar el repaso de esta lección. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos por la bendita oportunidad que nos das de conocer más acerca de ese pacto divino contigo y del monte Sinaí. Queremos entrar en este estudio, pero también queremos encontrar la necesidad de la redención a través de Cristo Jesús. Que cada uno de mis hermanos aquí reunidos que están estudiando conmigo esta lección puedan sentir el deseo también de entregarse cada día a ti y encontrar la redención de sus pecados y sobre todo la seguridad de la salvación. Acompáñanos si alguno de ellos no lo ha aceptado, Padre, que a través de este estudio puedan sentir el deseo de acercarse a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Tengan un muy feliz sábado.